Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, hemos estado estudiando el primer capítulo y vimos como el primer capítulo, primero que todo, tiene una base. En el versículo 1 al 4 se nos muestra la clase de salvación que hemos recibido. Hemos sido participantes de la naturaleza divina, tenemos la certeza de una salvación tan gloriosa, a tal punto que Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, esa gran profesión no quita nuestra responsabilidad. Por el contrario, la Biblia nos dice que ahora debemos nosotros añadirle a nuestra fe. Vimos cada una de las virtudes que se deben añadir a la fe. ¿Recuerdan? Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. O sea, la fe, para poder crecer y madurar en la vida del creyente, hay que añadirle. Y vimos cómo cada una de estas cosas nos habla de aspectos sumamente importantes en la vida cristiana. Después vimos el resultado. El resultado primero que vimos se encuentra en el pasaje número 8, en el verso 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento o en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos diligentes y le añadimos a nuestra fe aquellas virtudes que deben enriquecerla, el primer fruto es positivo. ¿Qué es el fruto? Vamos a ser personas que no vamos a ser ociosas, sino por el contrario, nuestra vida se va a caracterizar porque va a haber abundancia de fruto espiritual. Ahora el siguiente versículo nos muestra ya no el aspecto positivo de la vida, del fruto de las virtudes en la vida del creyente, sino ahora se nos habla de un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Dice en el verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿qué? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces Pedro ahora nos dice que cuando nosotros no tenemos estas cosas como creyentes, una de las consecuencias de no tener las virtudes cristianas enumeradas anteriormente, primero es que tenemos una vista corta. Y parece una contradicción, pero después de decir que tenemos una vista corta, dice que somos ciegos. Y por último dice que olvidamos algunas cosas. Entonces Hernández Díaz López dice, parece una contradicción tener la vista corta y ser ciego. O es ciego o tiene la vista corta. Bueno, pero ahí dice ambas cosas. Cada una de ellas nos va a enseñar un asunto. Entonces vamos a estudiar un poco qué es eso de tener la vista corta, qué es eso de ser ciego y qué es eso de haber olvidado la purificación de nuestros pecados. Ese sería el tema que hoy vamos a considerar. Entonces, la palabra ahí vista corta en el griego es muopazo, que de ahí vienen las palabras españolas miopía. O sea, un creyente que no está creciendo, abundando y avanzando en su vida espiritual se va a caracterizar porque es una persona que tiene una vista muy corta, es miope. No ve a larga distancia, sino él solo ve de cerca. Muchos de nosotros tenemos esos problemas a veces naturalmente, pero aquí Pedro está hablando de una realidad espiritual. Pueden existir cristianos que habiendo sus ojos sido abiertos a la gloriosa realidad de Cristo Jesús y su evangelio, por causa de ellos ser descuidados en su manera de andar, se van a caracterizar porque su vista es miope. Son de corta vista. Esa es una consecuencia por causa del descuido espiritual. Pero ¿qué significa una vista corta? De verdad que este pasaje es difícil de interpretar, hermanos. El Señor nos ayude y nos dé entendimientos. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a comenzar a aclarar y entender qué es eso de la vista corta y la importancia de la visión espiritual y de nuestros ojos en la vida cristiana. Jesús, ahí en Lucas capítulo 11, verso 34, Él habla de una realidad muy importante. Dice el pasaje: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno,
también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Claro que eso es una figura de una realidad espiritual. El Señor no está hablando especialmente de nuestros ojos naturales. Nosotros tenemos un ojo espiritual, como dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando nuestra visión, nuestro entendimiento de las cosas, representado aquí por el ojo, cuando el ojo es malo, todo nuestro ser es malo. Cuando nuestro ojo es bueno, dice ahí el pasaje, ¿qué? Entonces todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Entonces, en la vida cristiana es muy importante esta frase: visión espiritual, discernimiento. Eso es lo que está hablando Pedro. Cuando un cristiano, él no es ejercitado, él no anda, él no permanece en las cosas que él debe estar ocupado, él se va a caracterizar porque su visión espiritual es muy limitada. Tan limitada que es como dice Pablo ahí en 2 Corintios 4:18. Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí usted comienza a entender visión corta y visión larga. La visión corta es cuando el creyente solamente ve las cosas que se ven, pero él no puede ver más allá. O sea, las cosas que no se ven, que por causa de que son espirituales, se han de discernir también espiritualmente. Entonces, ¿qué es un creyente miope? Es un creyente que solo ve lo que ven sus ojos naturales, pero él no percibe por sus ojos espirituales las realidades celestiales, las realidades eternas, las realidades que van mucho, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Porque nuestros ojos ven, ¿cierto, hermano? Ustedes me están viendo en este momento, bueno, los que no están distraídos. Pero hay cosas que existen que se ven con otros ojos. Los ojos del discernimiento espiritual. Y un creyente que está ejercitándose en su vida cristiana, que está creciendo, una de las señales del crecimiento espiritual es que su ojo es bueno porque él ve a larga distancia. Pero también una señal de inmadurez espiritual, de irresponsabilidad en el andar cristiano, es que el creyente solo tiene su vista en las cosas cercanas o temporales. ¿Qué estamos viendo? ¿A corta vista o a larga vista? ¿Las cosas que se ven o las cosas que no se ven? Ahora, es interesante que a veces la Biblia nos da ciertos ejemplos plasmados, encarnados, para que nosotros podamos ver un poco más esto y aterrizarlo a nuestra vida. Por ejemplo, usted puede abrir el libro de Hechos. Hechos capítulo 6 nos habla de un hombre, un joven, probablemente era un joven, un hombre de Dios, un hombre que llegó a ser el diácono o uno de los diáconos, de los 7 diáconos que tiene la iglesia en Jerusalén. Y este joven tenía visión espiritual. ¿Pero por qué tenía visión espiritual? Ahora, recuerde que la visión o la miopía espiritual es fruto de si nosotros estamos añadiéndole a nuestra fe. Dice Hechos 6, verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. A simple vista el pasaje ya nos muestra que el trabajo en la casa de Dios, aún el más simple como organizar y cuidar de las mesas, necesita virtudes espirituales, sí, ciertas cualidades. A veces no es solo el deseo de querer servir o no solo la capacidad de querer servir. Se necesitan ciertas capacidades que espirituales. Y si usted lee estas capacidades espirituales,
que piden los apóstoles para los diáconos están muy asociadas a las que Pedro más adelante nos va a hablar como virtudes que nosotros debemos crecer o añadir a nuestra fe. Por ejemplo, dice ahí, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y es tanto la llenura del Espíritu Santo que esa llenura debe ser visible, porque las personas tienen que reconocer que el otro es lleno del Espíritu Santo. Y por ejemplo, que es una buena figura, no pierda el pasaje de Hechos, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, Pablo le está hablando a un hombre de Dios que sirve. Pero este hombre debe hacer algo, así como nosotros debemos añadirle a nuestra fe. Y ese añadir a nuestra fe aquí es demostrado con otra figura, y es la figura del fuego. Dice Pablo ahí a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces mire, se nos dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. ¿Pero por qué Esteban era lleno del Espíritu Santo? Podríamos decir por este pasaje, porque Esteban tenía un don, el don del Espíritu, pero era un don que estaba avivado. O como dice Hechos, con llenura espiritual. Y esto es bien interesante. ¿Por qué la figura del fuego es interesante, hermanos? Porque eso nos va a aclarar un poco lo que estamos estudiando en 2 de Pedro. Cuando nosotros decimos que añádale a su fe virtud, añádale a su fe conocimiento, añádale a su fe dominio propio, añádale a su fe paciencia, añádale a su fe afecto fraternal, piedad y amor, no le estamos diciendo que usted añada de algo que usted no tiene, sino la figura del fuego es interesante, porque cuando usted va a avivar un fuego, quiere decir que el fuego ya existe, sino que usted necesita darle ¿qué? Vida. Entonces podemos decir que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es creyente. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, que en este pasaje es usada la figura de un fuego, usted lo que tiene que hacer es que avivar ese fuego que está en usted. Y yo sé que si usted es creyente, ha tenido esa experiencia. Usted por dentro algo lo quema. Usted por dentro siente algo que está como moviéndose. Usted tiene una sensación de calor interior. Usted tiene una sensación de realidad espiritual. Si usted no la ha tenido, de pronto no es creyente. Pero todo creyente que ha nacido del Espíritu Santo percibe esa realidad. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Cuando ellos hablan con Jesús, dice, ¿no ardían nuestros corazones al oír la palabra? El creyente normal, nacido de nuevo, a él le arde el corazón cuando escucha hablar de Cristo. A él le arde el corazón escuchar la palabra de Dios. A él le arde el corazón cuando ora, cuando ayuna, cuando está inclinado a la piedad, cuando sirve a Dios, cuando ama a su prójimo. Él tiene una realidad interior que le muestra que es hijo de Dios. Fuego espiritual. ¿Usted tiene ese fuego? Si usted tiene ese fuego, usted es creyente. Si usted no tiene ese fuego, necesita conocer el Evangelio. Porque ese fuego, como dice Pablo en la epístola a los Efesios, es el sello. Es la realidad, dice Pablo en Romanos. El Espíritu da testimonio. O sea, hay un testimonio interior. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Entonces cuando la persona le pregunta a usted, hermano, ¿será que yo soy hijo de Dios? Uno le responde, hermano, respóndame usted. Usted tiene ese fuego, usted tiene esa vida interior. A usted le arde el corazón las cosas por Cristo. A usted le arde el corazón cuando ora, cuando está en la comunión y comenzamos a alabar. Usted percibe ese fuego interior que va más allá de las emociones o de una capacidad intelectual. Es Dios Espíritu morando en nosotros. ¿Sí? Pero ahora Pablo dice, necesitamos avivar ese fuego. ¿Qué quiere decir ese fuego? Es esa sensación interna de la presencia de Dios que debe ser cultivada, que debe ser avivada. Porque también nos dice otro pasaje, nos dice 2
Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el espíritu. O sea que por un lado se puede avivar, pero por otro lado se puede apagar. Por ejemplo, cuando usted, como decimos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, o cuando usted está conversando con un cristiano que es fervoroso, así como cuando se ponen dos carbones y uno está encendido, el otro se prende, usted siente que su corazón arde. Usted siente que cuando ora su corazón arde. Usted siente que cuando lee la palabra su corazón arde. Bueno, eso lo deberíamos hacer todos los días. Deberíamos ¿qué? Avivar ese don del fuego del Espíritu. Esa es una responsabilidad ¿qué? Nuestra. También es una responsabilidad o una irresponsabilidad cuando dejamos que el Espíritu sea apagado. Yo sé que este lenguaje, aunque suene místico, todo cristiano lo conoce. Hay días que realmente estamos muy fervientes porque estamos invirtiendo en las cosas del Espíritu, pero hay días en que realmente nos sentimos interiormente ¿qué? Fríos. Y el llamamiento de Pablo es: aviva ese don, no lo dejes apagar, no dejes que se enfríe. Sí, porque hay cristianos que con el tiempo comienzan a tomar una vida liviana, ligera, comienzan a pecar, comienzan a tener amor hacia las cosas del mundo, y mientras sus corazones son cautivados hacia eso, su vida interior comienza a menguar y comienza a menguar. ¿Usted ha visto ese cristiano que le habla? Uy, sí, hermano, yo llegué a ese campamento y por dentro yo sentía que algo se me iba a salir del corazón. Pero al siguiente día eso bajó, a los 3 días bajó más, a la semana está desapareciendo. ¿Por qué? Porque aunque Dios en su gracia puede haber momentos que derrame abundante gracia y ese fuego se ha avivado, si ese fuego no se cultiva se va a perder. No, yo estoy seguro que una persona no pierde el Espíritu Santo, pero sí la manifestación interior va a ser apaciguada. Entonces el llamamiento para nosotros, como lo decía Pedro, en este pasaje no es añadir, sino es avivar el fuego del don del Espíritu. Ahora, lo interesante, hay un pasaje en la ley, es que podríamos entrar un poco más en detalles en esto, pero simplemente para recordarlo. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener el fuego del altar de Dios prendido siempre. Entonces, una de las responsabilidades del sacerdote era levantarse todas las mañanas y traer madera y meterlo en el altar. ¿Para qué? Para que el fuego no se apagara. Y dice que todos los días el sacerdote tenía que hacer eso. Sin madera el fuego se apaga, hermano. ¿Qué es la madera en este caso? Combustible. Hay cosas que son combustible para nuestra vida espiritual. ¿Cómo qué? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad. Cuando usted comienza a poner materiales espirituales, eso comienza a darle ¿qué? Fuego. A veces usted está así, por ejemplo, yo tengo esa experiencia todos los días, yo creo. Y estoy como orando, pero así como una sensación de frío, y me siento y oro, y abro la escritura o abro un libro cristiano que estoy leyendo todos los días, y yo comienzo a leer y comienzo a encenderme, en el buen sentido. Yo comienzo a sentir que mi corazón comienza, y ya después tengo que orar. Entonces yo me doy cuenta que hay cosas que avivan y alimentan mi realidad espiritual, como también veo que hay cosas que no las alimentan. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, hay una situación incómoda, yo me pongo brava con mi esposa y le grito, y yo siento por dentro que el fuego como que se... Lo que dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. Hay cosas que avivan, hay cosas que apagan, hay cosas que animan y nos hacen fervientes, hay cosas que entristecen. ¿Usted ha percibido eso? ¿O ya está apagado el fuego? ¿O está ferviente? Hermano, uno lo ve. ¿Por qué lo ve? Busca entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo. O sea, el fuego del Espíritu se ve. Yo podría decirle sin lugar a dudas, hasta se ve como ora, hasta se ve como canta, hasta se ve como usted camina con Cristo. Eso se ve cuando una persona es ¿qué? Ferviente, cuando hay fuego o cuando el fuego se está apagando. Pero el llamamiento de la Escritura es ¿qué? Avívalo, no lo dejes apagar. Tienes responsabilidad en esto.
Necesitas invertir, necesitas meterle madera todas las mañanas a ese fuego interior. Amén. Si usted cree, hermano, que ese fuego ya se está apagando, recuerdo la historia de Elías. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Elías trae a los profetas de Baal, los sube al monte y les dice, bueno, si vuestros dioses son dioses, que él haga descender fuego sobre el altar. Y ellos comienzan a hacer todos sus rituales, a lacerarse. Y Elías les decía, ¿pero qué? ¿Es que su Dios está durmiendo o qué? Y se burlaba de ellos. Porque una característica de la falsa religión es que no hay fuego espiritual. Más dice que Elías preparó el altar. Y para mostrar que era algo de Dios, le echó agua al altar. Y oró, Señor, muéstrale a este pueblo si tú eres verdadero Dios. Y cayó fuego del cielo. Y prendió el altar. ¿Por qué cito ese pasaje, hermano? Puede ser que su altar se esté apagando. Pero Dios es un Dios que restaura altares. Y que enciende fuego. Si usted clama, hermano, si usted vuelve su corazón a Dios, Dios va a despertar el fuego. Dios va a avivar el fuego. Dios va a encender el fuego. Pero esa oración, ¿saben qué, hermanos? Toca todos los días. Es una responsabilidad nuestra de no dejar que el fuego se apague. ¿Sí? Ahora nos dice la característica del Espíritu Santo ahí en 2 Timoteo 1:6. Ahora en el 7 se nos muestra cuál es la característica del fuego del Espíritu Santo, que son las virtudes que nos dice Pedro. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces una de las características del Espíritu es que no es un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. ¿Usted ve ahí las virtudes de Pedro? Pedro, ¿qué es lo primero que le dice que le añada a su fe? Virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Se acuerda? Valor. ¿Por qué necesitamos añadirle valor? Pues porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de valor. Amor. ¿Se acuerda que las virtudes de Pedro habla afecto fraternal? Amor ágape. Amor a Dios. Dominio propio, ¿se acuerda que eso habla Pedro? Entonces, las virtudes que Pedro nos dice que debemos añadir son virtudes que se encuentran en la persona del Espíritu Santo y que son despertadas en la medida que nosotros avivamos el fuego del Espíritu. ¿Está entendiendo? Ahora, recuerde que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, Esteban era un hombre avivado, con un espíritu fervoroso, con un hombre interior fortalecido. Y eso se va a ver en la manera como Esteban percibe las cosas, o su visión. Porque acuérdense que llegamos a Esteban, fue por eso. Entonces volvamos al libro de Hechos. Entonces dice ahí que el pasaje en Hechos 6, verso 3, que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Además tenía sabiduría, que son de las virtudes que Pedro nos dicen que de conocimiento. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Dice, a quienes encarguemos este trabajo, dice ahí en el 8 que, y Esteban lleno de gracia y poder hacía prodigios y señales entre el pueblo. O sea, era un hombre lleno del Espíritu, un hombre que hacía grandes obras. Ahí en el 10 dice que las personas que le contradecían, en este caso los fariseos, dice ahí en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre lleno de la palabra, lleno del Espíritu, lleno de virtudes. Un hombre de Dios, ¿no? Ahora el hombre entra en una situación difícil, lo acusan ante el concilio y le permiten dar un discurso ante el concilio. Y usted puede leer todo el capítulo 7 y ver que Esteban era un hombre lleno de la palabra de Dios. Pero yo quiero resaltar especialmente los ojos de Esteban, o la visión de Esteban, porque eso nos muestra cuando las virtudes abundan en el corazón, la visión celestial es nítida, es clara y es larga, en contraposición a una visión miope y corta. Dice ahí en el verso 54, oyendo del 7, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, y otra vez se nos resalta, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo.
Imagínense la situación. Esteban está predicando, los corazones están enfurecidos y comienzan a levantarse contra él. Eso es una situación difícil. A veces, yo me acuerdo que hubo una sensación que yo tuve algunos años, y a veces la vuelvo a tener cuando estoy enseñando la palabra, y es que no acostumbro a mirar las personas. ¿Por qué? Porque a veces las personas están distraídas, están durmiendo, están pensando en otra cosa. Uno lo ve en los ojos. Hermano, yo sé cuando usted me está poniendo cuidado. De verdad, yo sé. Yo se podría sentarme a hacer una lista de quiénes son distraídos, quiénes se duermen y quiénes son atentos en su corazón a la palabra. Entonces, como a veces la imagen es tan triste al verlo a los ojos, yo predicaba mirando hacia arriba. Y mucho tiempo predicaba así, no miraba a las personas, sino predicaba hacia arriba. Si no me escuchan los hombres, que me escuchen los ángeles por lo menos, Señor. Pero mire lo que hace Esteban. Lleno del Espíritu Santo, no ve a los que lo están persiguiendo, no ve a los que lo están odiando, sino él levanta sus ojos a los cielos. Esteban no es miope, hermano. Esteban tiene una visión larga. Hermano, ¿qué estamos viendo nosotros? Las personas, las circunstancias, mi casa, mi carro, mi vida, mi familia. ¿Qué estamos viendo? ¿O nuestra mirada está en los cielos? ¿Estamos buscando, como decíamos ayer, agradar a los hombres o agradar a aquel que está en los cielos? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿A quién estamos mirando, hermanos? La característica de un hombre virtuoso es que su mirada está, ¿qué? En los cielos. Y sigue diciendo, bueno, y es que los cielos hablan mucho para nosotros, ¿no? Cuando decimos que una persona está mirando los cielos, quiere decir que su corazón está allá. ¿Sí? Una vez le preguntaban a Washman que por qué miraba las nubes. Todos los días salía temprano y se quedaba mirando las nubes. Y un hermano le preguntó, hermano, ¿usted por qué mira tanto el cielo? Entonces el hermano respondió, estoy esperando a mi Señor. Estoy esperando a mi Señor. ¿Qué mira usted, hermano? Nosotros nos levantamos y lo primero que miramos son las noticias. Cómo está el clima, cómo está el tráfico, las circunstancias, la familia. Hermano, eso es falta de que estamos cayendo en un estado de miopía espiritual. No estamos viendo más allá de las circunstancias. A veces solo vemos los enemigos, ¿no? A veces es triste, a veces hay un cristianismo, hermano, que solo ve al diablo, solo ve los demonios, solo ve las crisis, no ve más allá. Hermano, necesitamos ver más allá. Pero eso nos da las virtudes abundando en nuestro corazón. Eso lo da la llenura espiritual. La llenura espiritual no quiere decir que usted se sienta como un monje y no ve nada, ¿no? No, la llenura espiritual quiere decir que su corazón y sus ojos están en su ciudadanía, que está en los cielos, de donde usted espera al Salvador Jesucristo. Y dice Esteban que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Sabe qué dice Romanos, hermano? Capítulo 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Esteban vio más allá, vio los cielos, y no solo vio los cielos, vio la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos esas cosas en mente, podríamos cantar como cantaba el hermano Gino en su cántico, lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que viene, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Hermano, ¿qué estamos viendo? A veces nosotros nos enfocamos, somos miopes, solo vemos el problema. Y no sabemos que el problema nos está tratando, nos está transformando para prepararnos para estar en la gloria. A veces no vemos que esto es pasajero. A veces no vemos que esto es vano. Solo vemos lo temporal, no vemos lo eterno. Somos miopes. Hermano, necesitamos tener una visión purificada, mayor, gloriosa. No debemos quedarnos solo en las cosas que ven nuestros ojos naturales. Y dice, va más allá. Dice, vio la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Mire la visión que él tiene, él ve los cielos abiertos, ve la gloria. Y dice ahí que vio a Dios y a Jesús sentado a la diestra de él. Qué misterio, ¿no? Qué misterio, pero podría decir que Esteban vio lo que vio Juan en Apocalipsis, y vio una puerta abierta y en uno sentado en el trono, y a la diestra el que estaba sentado en el trono, a otro, al Cordero. ¿Qué estamos viendo, hermano? ¿Será que Jesús con su gloria, con su majestad, con su reino está cautivando nuestros ojos y nuestro corazón? Yo sé que hay preocupaciones que nosotros podemos tener. En estos días estuve no quería estar, pero estuve en dos situaciones. Muchos pastores hablando del asunto de la alcaldía aquí en Bogotá. Y por el amor de Dios no vaya a votar por Claudia López. Eso es claro, ¿no? Hay que hacerle peso porque se nos impone el espíritu de la inmoralidad. Pero hermanos, debemos ver más allá, aunque quedara Claudia López. Hay uno sentado en el trono. Hay uno que recibió toda autoridad y todo señorío. Así el diablo se siente en la alcaldía. Hay uno en el trono de Dios, que es nuestro Señor. ¿Me está entendiendo? Necesitamos ver más allá. Porque a veces los mismos hombres de Dios parecen miopes. No ven más allá. No ven a Cristo en el trono. No ven la necesidad del reino de Dios. ¿Sí? Necesitamos ver a Cristo, hermano. Entonces, un cristiano miope es un cristiano que no puede ver más allá de lo que está viviendo. No puede ver a Cristo, su gloria, la eternidad, el reino. Tristemente el cristianismo de nuestros días es tan miope, hermanos. ¿Usted no ha escuchado que ya no se predica de la gloria, de la eternidad y de Cristo en su exaltación, sino se predica solo cosas terrenales? Los hombres quieren tener dinero, prosperidad, carros, los mismos hombres de Dios, ciegos espirituales. Eso es evidencia de que no hay visión espiritual. Son miopes y ciegos. Ahora, hermano, esa miopía no solo se ve en las iglesias que le predican de prosperidad. Usted puede estar acá y usted puede ser descuidado e irresponsable en su crecimiento espiritual y se va a caracterizar porque es miope. ¿Cómo sabemos que es miope? Cuando conversamos con usted solo habla de cosas temporales, terrenales. ¿Sí? Pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y con una visión profunda, una visión que atravesó los cielos. Un hombre de Dios. Entonces, un hombre virtuoso es un hombre que tiene visión espiritual, discernimiento. Pero por lo contrario, que es lo que nos está diciendo Pedro, si usted no tiene esto abundando en usted, usted tiene la vista corta. ¿Por qué? Porque no está siendo responsable con su vida cristiana. Volvamos al pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no tiene virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿qué pasa? Tiene la vista muy corta, es miope. Pero además de ser miope, ¿qué es? Dice ahí, es ciego. ¿Qué quiere decir? Porque hay una diferencia entre tener la vista corta y la otra de ser ciego. Por un lado, el que tiene la vista corta es el que no ve más allá. Pero ¿quién es el ciego? Jesús también explicó acerca de eso. Mateo 15, verso 12. Él nos explica qué es ser ciego. Él está explicándole a los fariseos que lo que contamina no es lo que entra en el cuerpo, o sea, no es la comida. Porque ellos eran muy religiosos y extremistas con la comida. Entonces dice ahí en el verso 14, bueno, en el 12 dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, había enseñanzas que el Señor hacía que ofendían a la gente, ¿sí? Y esa fue una, porque ellos tenían un espíritu religioso donde querían limpiar el vaso de afuera, pero por dentro estaban sucios. Y el Señor dice, no contamina lo que viene de afuera,
sino lo que viene de adentro. ¿Qué es lo que viene de adentro? Los malos pensamientos, los adulterios, la ira. O sea, hermano, a ustedes nada les sirve tener una apariencia externa purificada cuando su corazón está lleno de cosas sucias. Limpie primero lo de adentro. Ahora cuando le dicen a un hipócrita religioso y mentiroso que limpie lo de adentro, pues no le va a gustar. ¿A quién le gusta que le digan que es un hipócrita y que tiene que limpiar el corazón? Y que aunque se vista de túnicas blancas, eso no le sirve delante de Dios. No les gusta. Entonces ellos se ofenden. Pero mira lo que dice Jesús. Respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos. Y este es el peor problema a veces. Guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Un ciego no ve, hermano. Yo me acuerdo, un día íbamos con unos hermanos. Entre los hermanos había un ciego y lo llevaba otra hermana, pero la hermana se distraía y se le olvidaba que iba guiando al ciego. Entonces el ciego iba caminando y ¡pam!, se pegaba contra las paredes, hermano, por el descuido de la otra. Una persona con vista descuidada puede causar daño. Imagínese un ciego guiando a otro ciego. ¿Para dónde van, hermano? Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Ya no son los ciegos fariseos, ahora son los discípulos, que a veces también eran ciegos, hermano. Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Asocie estas dos palabras: ceguera y falta de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que un cristiano, además de tener la vista corta por causa de ser negligente, es ciego. Cristiano que no tiene entendimiento, cristiano que no tiene discernimiento, un cristiano que no conoce las cosas, no entiende. ¿Sí? ¿Cómo así, hermano? Vuélvame a explicar. De eso estoy hablando, del cristiano que se le explica y no entiende. Del cristiano que no discierne, ¿sí? A veces usted dura una hora enseñando la predicación y la persona después se acerca y le dice, yo me acuerdo una vez, nosotros teníamos una reunión de lectura, cuando éramos más jóvenes, y acabamos la lectura y siempre se acercaba una hermana y nos decía: hermano, yo veo que ustedes entienden, pero yo no entiendo. Ay, hermano, esa falta de entendimiento muchas veces es fruto de una vida irresponsable en cuanto a las virtudes cristianas. Y eso la Biblia lo llama ¿qué? Ceguera. Falta de discernimiento es ceguera espiritual. Yo entiendo que ninguno de nosotros va a llegar a comprender todos los misterios de Dios en su profundidad. Pero hay cosas tan básicas de la fe cristiana que todo cristiano debería conocer y entender. Pero a veces no. Yo me acuerdo una vez me invitaron a una reunión a predicar y me senté ahí a enseñar la palabra y eran cristianos que llevaban 20 años, hermano, en la fe. Y los hermanos decían: hermano, esas cosas que usted nos está hablando nunca la habíamos escuchado. Cristianismo ciego, sin conocimiento, sin discernimiento. Oye, hermano, claro, eso puede ser evidencia de un cristianismo que ha abandonado a Cristo como iglesia, pero personalmente eso es evidencia de que hemos sido irresponsables en nuestra fe cristiana. Porque usted puede añadirle a su fe virtud, usted puede añadirle a su fe conocimiento. Y si usted le añade, la característica es que usted va a comenzar ¿a qué? A entender, tener discernimiento de las cosas. ¿Sí? Ahora, el discernimiento no es que usted piensa como el hermano Pablo piensa. El discernimiento es que la palabra comienza a renovar su mente y comienza a aclararle la voluntad de Dios y sus caminos. Y usted comienza a percibir. Ayer estábamos en la reunión, no vino la hermana, no vino Lourdes. Y ella decía: hermanos, eso es algo interesante porque uno ve esto que estamos hablando. Yo cuando llegué acá comencé a decir:
Oiga, pero ¿por qué los hermanos hacen así? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué las mujeres así? ¿Por qué todo es así? Ella decía, no entendía nada. Porque las mujeres tienen velo, porque parten la cena, porque solo predican hombres, porque esto y porque aquello y por qué. Entonces dijo, yo no entendía nada. Pero comencé a orarle al Señor y comencé a buscar. Y dijo después, pero ahora entiendo, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno es escuchar hablar a una persona que ahora tiene ¿qué? Visión, entiende. Ya no hace las cosas por imposición, por religiosidad o porque la obligan, sino porque ahora ¿qué? Discierne que es la voluntad de Dios y su deseo es hacerla. ¿Usted ya entiende? Si no entiende, todavía se necesita añadirle a su fe virtud, conocimiento. Y va a llegar un momento que su mente comenzará y va a decir, sí. También vosotros sois aún sin entender. O sea, es entendible que los fariseos no entiendan y hasta que se ofendan por la palabra. Pero ustedes también. Sin entendimiento es asunestos, que significa literalmente falta de discernimiento, que no entiende. Algunos diccionarios dicen así, no yo, que es tonto, necio y torpe. Volvamos a 2 de Pedro 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. ¿Y qué es? Es ciego. Entonces la evidencia de que estamos no andando en las cosas del Espíritu, sino seguramente en las de la carne, no invirtiendo en nuestra vida espiritual, sino soscavándola, es que estamos perdiendo nuestra visión de las cosas mayores y por ende también estamos teniendo carencia de entendimiento y de discernimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Esas son dos señales de que estamos siendo negligentes en nuestra vida espiritual. Y hay una tercera que sella el pasaje. Dice ahí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, por un lado, la ceguera espiritual por falta de diligencia nos lleva a tener una falta de visión, una visión corta. Perdemos las cosas celestiales. Además, no tenemos la capacidad de discernir. Nos volvemos ciegos. Pero una consecuencia, además de esto que ya es serio, es que tenemos amnesia espiritual. ¿Cómo así? Olvidamos las cosas que Dios ya hizo. Usted no ha escuchado a ese creyente que uno lo conoció, uno le predicó el evangelio, uno se dio cuenta que Dios lo perdonó, uno se dio cuenta que el Señor lo transformó y a los meses llega y dice, hermano, ¿será que yo fui salvo? Hermano, ¿será que el Señor me perdonó? Se le olvidó la misma experiencia que él tuvo en un momento gloriosa con el evangelio, la perdió. ¿Por qué? Porque está siendo descuidado. Entonces, ¿genera qué? O se engendra en el corazón un espíritu de duda, de incertidumbre. ¿Seré cristiano o no seré cristiano? ¿Dios me habrá perdonado o no me habrá perdonado? ¿Tendré el espíritu o no tendré el espíritu? Y si es calvinista, ¿seré predestinado o no seré predestinado? ¿Seré hijo? No? Hermano, ¿seré hijo? Se le olvidó que Dios la perdonó. Se le olvidó que Dios lavó sus pecados. Se le olvidó que Dios le dio de su espíritu. Amnesia espiritual. ¿Usted ha visto a alguien que se le olvida las cosas? Hay por enfermedades, ¿no? Alzheimer y esas enfermedades. La persona viene, te habla algo. Usted le pregunta y lo que le habló se le olvidó. Hay cristianos que son así. Se les olvidó lo que Dios hizo en sus vidas. Se les olvidó lo que Dios les concedió. ¿Por qué? Porque tienen la vista corta. Porque son ciegos. Porque tienen amnesia espiritual. Porque no están invirtiendo en las cosas que deberían estar invirtiendo en su vida. Terrible eso, ¿no? Terrible un cristiano de 7 años, de 10 años que le llegue y le diga a un hermano, ¿será que yo soy creyente? Perdió la seguridad interior. ¿Por qué?
por descuido en añadirle a su fe. Por ejemplo, en este caso, si usted comienza a leer el libro de Romanos, esas verdades tan preciosas, el libro de Gálatas, del Evangelio, de la salvación, de la fe, el nuevo nacimiento, perdón de pecados, redención, justificación, reconciliación, y usted dice, pero claro, es que yo creí en Cristo. Entonces su fe, en vez de entrar en un espíritu de duda, entra en un espíritu de ¿qué? De certeza, de convicción. Así mi pastor me diga que si no hablo en lenguas no soy hijo, yo tengo certeza, ¿no que la Biblia lo dice? Dios me perdonó mis pecados, llevó mis culpas, me dio paz y me llenó de su espíritu. ¿Sí? Yo tengo certeza, eso dice la Biblia. Jesús murió por mí y el que cree en Él no será avergonzado. Es una convicción que no me la da nadie, me la da la palabra y la realidad interior de mi vida. Pero si yo soy descuidado con las cosas que debo añadir, voy a estar en ese espíritu de incertidumbre y de falta de memoria espiritual. Amnesia. Un asunto serio, hermano. Yo puedo dudar de lo que hizo Cristo, puedo dudar de su salvación, de su sacrificio. Ahora, ¿cuál es la solución? El mismo pasaje no la da. Dice ahí el verso siguiente: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, o sea, como eso existe, hermanos. O sea, si usted no es diligente, usted va a ser ocioso. Y además ciego, miope y olvidadizo. Por lo cual, o sea, por causa de que esa realidad es tan cercana a todos nosotros, ¿cuál es la solución, Pedro? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, el camino para estar otra vez firmes y seguros es hacer ese camino firme y seguro. Hacer firme, viene una palabra griega que es bebaios, que significa darle seguridad a algo, como hacer una mesa pero ponerle patas para que ella sea estable. ¿Qué está diciendo Pedro? Haga su vida más estable. Haga su vida cristiana más firme. Haga su vida cristiana más sólida. Invierta en las bases espirituales de su vida para que usted esté seguro. Usted ya ha sido llamado, usted tiene una gran vocación. Ahora haga eso de una manera firme, estable, sólida. ¿Cómo? Volvemos al principio. Añádale a su fe. Añádale, avive el don del fuego del Espíritu. ¿Sí? Hacer más firme vuestra vocación y elección. O sea, usted dice, hermano, es que estoy así como tambaleando. ¿Qué debo hacer? Afírmese. Hermanos, que estoy así como dudando, ¿qué debo hacer? Tome la decisión en serio. Hermano, estoy así, es que quiero orar todas las mañanas, ore. Hermanos, que quiero leer, lea. Hermanos, ¿qué me está pasando? Perdone, ame, sufra, esfuércese. Haga firme su vida cristiana. No juegue a ser cristiano, tómelo en serio. ¿Quiere cambiar? Tome en serio su llamamiento. Tome en serio lo que escucha de la palabra. Tome en serio lo que el Señor le habla. No juegue con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no va a bendecir al irresponsable. Todo lo que el hombre ciega, eso sembrará. Pero si usted toma en serio a Dios y hace firme su andar, eso también tiene un resultado. Y eso lo va a librar de la ceguera, de la miopía y de la amnesia espiritual. Dime lo que dice ahí tan precioso. Porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. Mira esa seguridad que da Pedro. Si usted hace firme su llamado, si usted hace firme su vocación, es diligente, esforzado, se consagra, no va a caer. Dios nos da seguridad de la victoria si nosotros hacemos las cosas que debemos hacer como creyentes, unidos a la gracia y al poder del Espíritu Santo.
No va a caer. ¿Cuántos tenemos miedo de caer? Yo tengo un tremendo miedo de caer, hermano. Yo me acuerdo que la oración que más hacía los primeros años de mi vida cristiana era no volver atrás. ¿Saben por qué? Porque yo duré 2 años donde era cristiano y me iba para el mundo. Era cristiano y me iba para el mundo. Mi oración: Señor, yo ya no quiero vivir esa vida hipócrita, con un pie aquí, con un pie allá, Señor. Líbrame de esa hipocresía. No me dejes volver atrás, Señor. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el Señor nos da certeza de que no vamos a volver atrás. Por un lado nos da seguridad en el andar, y por otro lado, mire lo que dice ahí: no caeréis jamás, y porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos da seguridad aquí en el andar en la tierra, y nos da seguridad cuando lleguemos allá a la gloria. Si usted hace firme su andar, usted no va a caer aquí en la tierra. Y por otro lado, cuando se le espere en la gloria, en el reino celestial de Cristo, se le va a dar una entrada amplia. ¿Por qué se dice ese lenguaje de entrada amplia? Porque van a haber algunos cristianos que lleguen allá y se les diga: no te conozco. No te conozco. Señor, hice milagros, profeticé, expulsé demonios. No te conozco. ¿Por qué no te conozco? Hacedor de iniquidad. Su vida no correspondía a lo que hacía. Su vida no correspondía a lo que predicaba. Su vida no correspondía a la profesión externa que tenía. ¿Saben qué dice? Las puertas serán cerradas y muchos quedarán afuera en el lloro y crujir de dientes. Nosotros debemos caminar con tal seguridad que podamos decir como Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, solo me espera la corona de vida, la cual el Señor dará a los que le aman. Esto es como cuando usted en la universidad se ha esforzado, ha hecho todos los trabajos, ha presentado todos los exámenes, y todos sus compañeros están preocupados porque no saben si van a pasar, pero usted ya tiene seguridad de que pasó. El cristiano que anda firme, él no tiene temor de la venida ni de su encuentro con Cristo, porque él sabe que él tiene las cuentas claras. Pero el cristiano irresponsable, el cristiano descuidado, el cristiano no le conviene que Cristo venga hoy. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo estamos, hermanos? Necesitamos hacer firme nuestro andar para tener certeza de que el día se nos va a entregar, ¿qué? Se nos va a abrir una puerta amplia y generosa. Se va a decir ese día: entra, buen siervo fiel, entra, aquí hay un lugar para ti, Augusto. Aquí hay un lugar para ti. Aquí hay un lugar para ti. A otros se les va a decir: aquí no hay lugar para ti. Aquí no hay lugar para ti. No era eso lo que yo esperaba de ti. No fui por eso que yo morí por ti. Es tremendo ese día, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en el colegio yo era una persona bien difícil de joven. Entonces yo tuve la experiencia que me echaron de muchos colegios. Entonces en un colegio que era bien exigente, un colegio católico, ellos hacían reunión de profesores antes de final de año. Entonces, cada estudiante lo pasaban y lo examinaban. Era un colegio que usted estaba por beca. Entonces usted estaba en juego la beca, se seguía el siguiente año. Entonces después de eso se pasaba el profesor frente al salón, sacaba una lista. Fulano de tal, aprobó. Fulano de tal, aprobó. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, busque colegio. Eso quería decir que usted... Hermano, no hay una sensación más vergonzosa y terrible frente a todos. Eso causa humillación, tristeza de todo. Que le digan: ¿usted acá? Pues uno en el mundo y siendo joven no sufre por eso, ¿no? Pero imagínense los cristianos, todos de pie. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal.
Ay, qué sensación terrible, ¿no, hermanos? Qué sensación terrible. Lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida tiene fruto en esta vida y en la venidera. Hagamos firmes, hermano, nuestro andar. Avivemos el don del Espíritu. Crezcamos para que tengamos seguridad de no caer y que también se nos va a entrar una amplia, generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo.